Bueno, vamos a meternos de lleno en una de esas películas que, cuando salió, generó un debate enorme entre los fans del cine de artes marciales y los nostálgicos de los años 80. Estoy hablando de The Karate Kid, del año 2010. Esa película que muchos miraron con desconfianza cuando se anunció, porque claro, tocar un clásico como el original de 1984 es como meterse con la receta de la abuela. Todo el mundo tiene una opinión, y nadie quiere que le cambien los ingredientes. Pero resulta que esta versión, lejos de ser una simple copia barata, terminó siendo algo con personalidad propia, con un sabor diferente, y que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. Así que siéntense cómodos, porque vamos a desglosar esta película desde todos los ángulos posibles, desde la historia que nos cuenta hasta los detalles más técnicos, pasando por las actuaciones, los giros del guión y todo lo que la hace especial, o, según algunos, mejorable. La premisa fundamental de esta película es algo que todos podemos entender en un nivel muy personal, y es esa sensación de ser el nuevo en un lugar completamente desconocido, donde no hablas el idioma, no conoces las costumbres, y encima te toca lidiar con matones que parece que nacieron con el único propósito de hacerte la vida imposible. La historia nos presenta a Dre Parker, un chico de 12 años de Detroit, Michigan, que se ve obligado a mudarse con su madre a Beijing, China, porque ella consiguió un trabajo allá. Imagínense la situación. Tienes 12 años, acabas de dejar atrás a todos tus amigos, tu barrio, todo lo que conoces, y de repente estás en un país donde ni siquiera puedes pedir un vaso de agua sin que te miren raro. Eso ya de por sí es bastante duro para cualquier niño. Pero la cosa se complica todavía más cuando Dre, que es un chaval simpático y con buenas intenciones, se fija en una chica llamada Mei Ying en el parque. Y ahí es donde la vida le dice, espera, que esto se va a poner interesante, porque resulta que a Cheng, el matón del barrio que entrena Kung Fu, no le hace ni pizca de gracia que este americanito se acerque a Mei Ying. Y lo que sigue es una paliza tras otra, un acoso constante que convierte la vida de Dre en un infierno. Pero aquí viene lo bueno de la historia, porque en medio de toda esa desesperación, Dre encuentra a un aliado inesperado en la figura del señor Han, el encargado de mantenimiento de su edificio. Y este señor Han, que al principio parece un tipo callado y sin mayor historia, resulta ser un maestro de Kung Fu con un pasado lleno de dolor y secretos. La relación entre estos dos personajes es el corazón absoluto de la película, y es lo que la eleva de ser simplemente una historia de chico aprende a pelear y le da su merecido al matón, a algo mucho más profundo y emotivo. Porque no se trata solo de aprender patadas y puñetazos, se trata de aprender disciplina, respeto y, sobre todo, se trata de sanar heridas emocionales que ambos personajes cargan consigo. Ahora, hablemos de los personajes principales, porque son ellos los que le dan vida a toda esta historia. Dre Parker es nuestro protagonista, interpretado por Jaden Smith, el hijo de Will Smith, que en ese momento tenía 11 años durante el rodaje. Dre es un chico que tiene todo lo que necesitas para conectar con él como espectador. Es gracioso, es valiente a pesar de estar muerto de miedo, tiene actitud y, sobre todo, tiene ese espíritu de no rendirse que es fundamental para que la historia funcione. No es un héroe perfecto ni mucho menos. Es un niño que llora cuando le pegan, que tiene miedo de ir a la escuela, que a veces se porta mal con su madre y que comete errores como cualquier chaval de su edad. Y eso es precisamente lo que lo hace tan humano y tan fácil de querer. Luego tenemos al señor Han, interpretado por Jackie Chan, en lo que muchos consideran una de las mejores actuaciones de toda su carrera. Y no exagero ni un poquito. Jackie Chan es conocido mundialmente por sus películas de acción y comedia, por esas escenas de pelea increíbles donde usa todo lo que tiene a mano como arma, desde sillas hasta escaleras. Pero en esta película, Jackie Chan nos muestra una faceta completamente diferente, la del actor dramático. El señor Han es un hombre roto por dentro, que carga con una tragedia personal devastadora, y Jackie Chan interpreta ese dolor de una manera tan auténtica y tan conmovedora que te olvidas por completo de que estás viendo al mismo tipo que hacía comedias de acción en Hong Kong. Su interpretación tiene capas, tiene matices, tiene momentos de silencio que dicen más que 1000 palabras, y tiene esa combinación perfecta de dureza exterior y ternura interior que define al personaje. Sherry Parker, la madre de Dre, está interpretada por Taraji P. Henson, una actriz con un talento enorme que ya había demostrado su capacidad en películas como The Curious Case of Benjamin Button.
Sherry es una madre soltera que está haciendo todo lo posible para darle una buena vida a su hijo, y la mudanza a China es parte de ese esfuerzo. Es una mujer fuerte, cariñosa y con un sentido del humor que le aporta momentos de ligereza a la película. Su relación con Dre es muy realista. Se pelean, se quieren, ella lo regaña pero siempre lo apoya. Y hay una escena en particular donde ella ve los moretones de Dre y se le rompe el corazón. Y a nosotros como espectadores también. Mei Ying, interpretada por Wen Han, es la chica que le gusta a Dre y que, sin saberlo, desencadena todo el conflicto con Cheng. Mei Ying es una joven violinista con mucho talento que vive bajo la presión de sus padres, especialmente de su padre, que quiere que se dedique exclusivamente a la música y no aprueba para nada su amistad con Dre. Mei Ying representa ese primer amor inocente de la adolescencia, ese sentimiento puro que te hace querer ser mejor persona, y su relación con Dre es dulce, sin ser empalagosa, tierna sin caer en lo cursi. Y luego está Cheng, el antagonista principal entre los jóvenes, interpretado por Chen Wei Wang. Cheng no es simplemente un matón unidimensional que existe solo para ser el malo de la película. Bueno, durante la mayor parte de la historia sí actúa como un matón despiadado que le hace la vida imposible a Dre, pero hay destellos de humanidad en él, especialmente hacia el final, que sugieren que mucho de su comportamiento agresivo viene de la influencia tóxica de su maestro de Kung Fu, el maestro Li. Y hablando del maestro Li, interpretado por Rong Wang-yu, este sí que es el verdadero villano de la película. Es el instructor de la Academia de Kung Fu Fighting Dragons, donde entrena Chen, y su filosofía es básicamente: no hay piedad, no hay debilidad, destruye a tu oponente sin compasión. Es el antiseñor Han en todos los sentidos, y su influencia corrupta sobre los jóvenes estudiantes es uno de los temas más interesantes que la película explora. Pero volvamos a la historia y a cómo se desarrolla, porque hay muchos detalles que vale la pena analizar. Cuando Dre llega a Beijing, la película hace un trabajo fantástico de mostrarnos la cultura china a través de los ojos de un niño americano. Todo es nuevo, todo es diferente, y la cámara captura esa sensación de asombro mezclada con desorientación que siente Dre. Las calles llenas de gente, los sonidos diferentes, la comida que no reconoce, el idioma que no entiende, todo eso crea una atmósfera de alienación que nos ayuda a empatizar con el protagonista desde el primer momento. Y hay un detalle muy inteligente en el guión, que es que Dre, a pesar de sentirse perdido, también muestra curiosidad. No es un niño que simplemente odia todo lo nuevo. Hay momentos donde se queda fascinado mirando a la gente practicar tai chi en el parque, o donde se asombra ante la arquitectura. Y eso nos dice mucho sobre su carácter. Es un chico abierto al mundo, solo que las circunstancias se lo están poniendo muy difícil. El primer encuentro entre Dre y Mei Ying en el parque es una escena muy bien construida. Dre está jugando con la pelota de tenis y haciendo el tonto, como hacen los niños cuando quieren impresionar a alguien, y Mei Ying sonríe, y en ese momento ves cómo se le ilumina la cara a Dre. Es ese momento universal que todos hemos vivido, cuando alguien te sonríe y de repente el mundo parece un lugar mejor, pero claro, Cheng está ahí, observando, y su reacción es inmediata y violenta. La primera pelea entre Dre y Cheng es brutal para los estándares de una película con clasificación PG, y es importante que sea así, porque necesitamos sentir la amenaza real que representa Cheng. No es un matón de comedia que te empuja y te quita el almuerzo. Es un chico que sabe pelear de verdad, y que no tiene ningún reparo en usar sus habilidades para lastimar a alguien más débil. Las palizas continúan y se intensifican. Hay una secuencia particularmente dura donde Cheng y sus amigos persiguen a Dre y lo acorralan, y la escena está rodada de una manera que te hace sentir la claustrofobia y el terror de Dory. No hay música heroica, no hay un rescate en el último momento, solo un niño asustado que recibe golpes que no puede devolver. Y aquí la película toca un tema muy importante, que es el del bullying, el acoso escolar, y lo hace de una manera honesta y sin suavizarlo. No trivializa el sufrimiento de Dre, no lo presenta como algo que se supera fácilmente, sino que muestra las consecuencias reales, el miedo constante, la humillación, el querer esconderse del mundo, el no querer ir a la escuela. Y para cualquier niño o adolescente que haya pasado por algo similar, esas escenas son tremendamente poderosas. La escena que cambia todo, el punto de inflexión de la película, ocurre cuando Dre intenta vengarse de Cheng tirándole un cubo de agua sucia desde lo alto de la pared mientras los matones pasan por debajo.
El plan funciona momentáneamente, pero claro, Cheng no es tonto y persigue a Dre, y cuando lo alcanza junto con sus compañeros, la paliza que le van a dar promete ser la peor de todas. Pero entonces, aparece el señor Han, que hasta ese momento solo había sido una presencia silenciosa en la vida de Dre, ese vecino que arregla cosas y que no habla mucho. Y lo que hace el señor Han en esa escena es absolutamente brillante, tanto desde el punto de vista de la acción como del personaje. No les da una paliza a los chicos, no los destroza como podría hacerlo fácilmente. En lugar de eso, usa sus movimientos de kung fu para hacer que los chicos se golpeen entre ellos. Los neutraliza sin hacerles daño real, convirtiendo su propia agresividad en su derrota. Es una demostración perfecta de la filosofía que el señor Han va a enseñarle a Dre. El kung fu no se trata de violencia, se trata de control, de defensa, de usar la fuerza del oponente en su contra. Después de ese rescate, la relación entre Dre y el señor Han comienza a desarrollarse, y aquí es donde la película realmente despega. El señor Han lleva a Dre a la academia del maestro Lee para hablar con él y pedirle que sus estudiantes dejen en paz al chico, pero el maestro Lee, que es un tipo arrogante y despreciativo, se burla de Han y lo reta. Y es entonces cuando Han propone un trato. Si Dre compite en el torneo abierto de Kung Fu, Cheng y los demás lo dejarán en paz hasta entonces. El maestro Lee acepta, confiado en que sus estudiantes van a destruir a Dre en el torneo, y así se establece la estructura de la película. Dre tiene que entrenar Kung Fu con el señor Han para prepararse para el torneo, donde se enfrentará a Cheng y a los otros estudiantes de la academia. Y aquí viene una de las cosas más famosas y más discutidas de la película: el entrenamiento. En la versión original de 1984, el señor Miyagi le enseñaba a Daniel a dar cera y pulir cera, y esos movimientos repetitivos resultaban ser técnicas de defensa disfrazadas. En esta versión, el señor Han le dice a Dre que se ponga la chaqueta, se la quite, la cuelgue, la recoja del suelo, se la ponga otra vez, se la quite, la cuelgue, la tire al suelo, la recoja, y así una y otra vez y otra vez. Jacket on, jacket off, hang up, pick up, put on, take off. Dre, como es lógico, piensa que el señor Han se ha vuelto loco, o que le está tomando el pelo. ¿Cómo demonios va a aprender Kung Fu poniéndose y quitándose una chaqueta? La frustración de Dre crece y crece hasta que estalla y le grita al señor Han que esto es una pérdida de tiempo. Y entonces viene uno de los momentos más satisfactorios de la película. El señor Han le pide a Dre que repita los movimientos de la chaqueta mientras él le lanza golpes, y Dre, sin darse cuenta, bloquea cada uno de ellos perfectamente. Los movimientos de ponerse y quitarse la chaqueta eran movimientos de defensa todo el tiempo. La cara de Dre cuando se da cuenta de lo que está pasando es impagable, y es un momento que funciona tanto para el personaje como para el espectador, porque ambos experimentan esa revelación al mismo tiempo. A partir de ahí, el entrenamiento se intensifica y se diversifica. El señor Han lleva a Dre a la Gran Muralla China, a templos antiguos, a montañas místicas, y cada escenario es una oportunidad para enseñarle algo nuevo. Hay una escena preciosa en un templo donde una mujer practica kung fu controlando los movimientos de una cobra hipnotizada, y Dre observa fascinado cómo la serpiente sigue los movimientos de la mano de la mujer. El señor Han le explica que el kung fu está en todas partes, en cada movimiento, en cada gesto, que no es solo algo que haces en un gimnasio, sino una forma de vida, una manera de relacionarte con el mundo que te rodea. Y esa escena con la cobra es particularmente importante porque la técnica que Dre aprende observándola, esa capacidad de hipnotizar al oponente con movimientos fluidos y engañosos, es exactamente lo que va a usar en el clímax de la película. Hay otra escena de entrenamiento que merece mención especial, y es la de la reflexión en el agua. El señor Han lleva a Dre a un lago en las montañas y le enseña a concentrarse, a encontrar la paz interior, a controlar sus emociones. Le dice que el kung fu no se trata de ser agresivo, se trata de ser tranquilo, no se trata de atacar, se trata de entender. Y estos momentos de calma y reflexión son los que le dan profundidad filosófica a la película, los que la elevan por encima de ser simplemente una película de artes marciales para niños. Hay un respeto genuino por la cultura china y por la filosofía detrás del kung fu que se nota en cada una de estas escenas, y eso es algo que la película hace muy bien. Pero el entrenamiento no es solo físico y técnico,
también es emocional, y aquí es donde la relación entre Dre y el señor Han alcanza su punto más emotivo. Hay una escena que es probablemente la más poderosa de toda la película, y es cuando Dre descubre el secreto del señor Han. Resulta que Han tenía una esposa y un hijo que murieron en un accidente de coche, y el propio Han estaba conduciendo cuando ocurrió el accidente. Desde entonces, cada año en el aniversario de su muerte, Han destruye el coche que estaba construyendo con su hijo, lo destroza a golpes y luego lo vuelve a reconstruir, solo para destruirlo de nuevo al año siguiente. Es un ciclo de dolor, culpa y autocastigo que Han ha estado repitiendo durante años, y cuando Dre lo descubre, la escena es desgarradora. Jackie Chan está absolutamente increíble en ese momento. Las lágrimas, la rabia contenida, la vergüenza de ser descubierto en su momento más vulnerable. Es actuación de primer nivel, y cualquiera que diga que Jackie Chan no sabe actuar, debería ver esta escena y tragarse sus palabras. Lo hermoso de esta escena es que no es solo sobre el dolor de Han, sino también sobre la capacidad de Dre para ser compasivo y maduro más allá de su edad. Dre no huye, no se asusta, no juzga. Se queda con Han, lo consuela como puede, y en ese momento, la relación entre ellos se transforma de maestro-alumno a algo mucho más profundo, casi de padre e hijo. Porque recordemos que Dre creció sin padre, y Han perdió a su hijo, así que ambos están llenando un vacío en la vida del otro. Es narrativa de espejo, donde los dos personajes se reflejan y se complementan, y está ejecutada con una delicadeza y una sensibilidad que no te esperas de una película que, en teoría, es sobre un niño que aprende a dar patadas. Ahora, hablemos un poco sobre la relación entre Dre y Mei Jing, porque es otro aspecto de la película que está muy bien manejado. Es un primer amor de la adolescencia, con toda la torpeza, la ilusión y la inocencia que eso implica. Dre no sabe cómo acercarse a ella, comete errores, dice cosas tontas, pero su genuino interés y su persistencia terminan por ganársela. Hay una escena muy bonita donde Dre la acompaña a un espectáculo de marionetas de sombras y los dos se quedan fascinados, y hay otra donde ella le enseña a tocar el violín, y él es absolutamente terrible, pero se esfuerza, y la risa de ella al verlo intentar es de esas cosas que te calientan el corazón. Pero la relación tiene un obstáculo importante, y es el padre de Mei Jing, que no aprueba que su hija se junte con un chico americano. Y aquí la película toca, de manera sutil pero efectiva, el tema del choque cultural y los prejuicios. El padre de Mei Jing no es un villano, es un padre que quiere lo mejor para su hija según su propia perspectiva cultural, y su desaprobación de Dre no viene necesariamente de un lugar de maldad, sino de una visión diferente de lo que es apropiado. La resolución de este conflicto, cuando Dre se gana el respeto del padre a través de su actuación en el torneo, es satisfactoria sin ser simplista, y envía un mensaje positivo sobre cómo el respeto se gana a través de las acciones y no de las palabras. Hablando de la preparación para el torneo, hay un aspecto del guión que es muy inteligente, y es cómo intercala el entrenamiento de Dre con escenas que desarrollan otros aspectos de la historia. No es solo entrena, 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 torneo. Entre medio, hay momentos de comedia, como cuando Dre intenta usar palillos para comer y termina con la comida por todas partes, o cuando intenta hablar mandarín y dice algo completamente diferente de lo que pretendía. Hay momentos de tensión, como cuando Cheng lo amenaza en la escuela, o cuando el maestro Lee aparece en una de las sesiones de entrenamiento y mira a Han con desprecio. Y hay momentos de pura belleza visual, como la visita a la Gran Muralla, o la escena del atardecer en las montañas, que aprovechan al máximo la locación china y convierten la película en una especie de postal cinematográfica de China. Algo que me parece muy acertado del guión, y que no mucha gente menciona, es cómo maneja la evolución de la confianza de Dre. Al principio del entrenamiento, Dre es escéptico y frustrado. Luego, cuando descubre que los movimientos de la chaqueta son técnicas de defensa, empieza a creer. Después, a medida que el entrenamiento avanza, empieza a sentirse fuerte y capaz. Pero esa confianza no es lineal. Hay momentos de duda, hay retrocesos, hay escenas donde Dre se pregunta si realmente puede hacer esto, si puede enfrentarse a chicos que llevan años entrenando Kung Fu cuando él apenas lleva unos meses. Y esa progresión no lineal es mucho más realista y mucho más interesante que un simple arco de cero a héroe, sin complicaciones.
Hablemos ahora de lo que muchos fans del original criticaron incluso antes de ver la película, y es el elefante en la habitación. Esta película se llama The Karate Kid, pero el arte marcial que se practica no es karate, es kung fu. Y tienen toda la razón del mundo. El karate es un arte marcial japonés, mientras que el kung fu es chino. La película está ambientada en China, los personajes practican kung fu, el torneo es de kung fu. Así que, ¿por qué se llama The Karate Kid? La respuesta es puramente comercial. El nombre de Karate Kid ya era una marca establecida con reconocimiento mundial, y cambiarlo habría significado perder esa ventaja de marketing. De hecho, en algunas regiones la película se estrenó con el título The Kung Fu Kid, que es mucho más preciso. Pero al final del día, este es un detalle que, si bien es técnicamente incorrecto, no afecta en absoluto la calidad de la historia que se cuenta. Es como quejarse de que una pizzería se llame La Pasta Loca, pero sirva pizza excelente. El nombre puede ser engañoso, pero lo que importa es lo que hay dentro. Y lo que hay dentro de esta película es bastante bueno. Otra crítica común que recibió la película en su momento fue la de nepotismo. El hecho de que Jaden Smith consiguió el papel porque su padre, Will Smith, fue uno de los productores de la película a través de su compañía Overbrook Entertainment, junto con su esposa, Jada Pinkett Smith. Y miren, no voy a fingir que eso no influyó en el casting, porque obviamente sí. Will Smith quería darle a su hijo una plataforma para demostrar su talento, y usó su posición y sus recursos para hacerlo. Pero dicho esto, y siendo completamente honesto, Jaden Smith hace un buen trabajo en esta película. No es la actuación más refinada del mundo, no es el niño actor más técnicamente perfecto, pero tiene carisma, tiene presencia en pantalla y en las escenas emocionales más importantes, entrega. La escena donde llora de frustración porque no puede más con el acoso es genuina. La escena donde confronta al señor Han sobre la chaqueta tiene fuego real, y su trabajo físico en las escenas de pelea es impresionante para un niño de su edad. Así que sí, probablemente no habría conseguido el papel sin la influencia de su padre, pero una vez que lo tiene, hace lo suficiente para justificarlo. Ahora pasemos al torneo, que es el tercer acto de la película y donde todo lo que se ha construido durante las 2 primeras horas llega a su culminación. El torneo es un espectáculo visual impresionante, con cientos de participantes de diferentes academias, una coreografía de peleas fantástica y una escalada de tensión que funciona perfectamente. El guión es inteligente al no hacer que todas las peleas de Dre sean fáciles. Las primeras sí, para mostrar su progreso y para darle al público momentos de satisfacción. Pero a medida que avanza en las rondas, los oponentes se vuelven más difíciles y Dre tiene que esforzarse más y más. La estructura del torneo sigue un patrón clásico pero efectivo. Cada pelea representa un desafío diferente y una lección que Dre ha aprendido durante su entrenamiento. En las primeras rondas, vemos cómo Dre usa las técnicas básicas que el señor Han le enseñó con la chaqueta, los movimientos de defensa que se convirtieron en segunda naturaleza para él. Los oponentes iniciales son competentes pero no excepcionales, y Dre los supera con una mezcla de técnica y agallas, que arranca aplausos del público dentro de la película y del público en la sala de cine. Son victorias que nos hacen sentir bien, que nos hacen pensar, este chico puede lograrlo, y que establecen el tono para lo que viene después. Pero entonces llegan los oponentes más duros, los estudiantes de la Academia del Maestro Lee, y la dinámica cambia completamente. Estos chicos no están ahí solo para competir, están ahí para destruir. El Maestro Lee les ha inculcado una mentalidad de sin piedad, sin compasión. Y lo vemos en cómo pelean. Son agresivos, son despiadados, y no tienen ningún reparo en causar daño real. Y aquí hay un momento que es particularmente impactante y que genera un punto de inflexión crucial en el torneo. Uno de los estudiantes del Maestro Lee, siguiendo las instrucciones de su maestro, lesiona deliberadamente la pierna de Dre con un golpe ilegal. Es un momento que te saca del asiento, porque ves claramente que fue intencional, que el Maestro Lee le ordenó hacerlo con un gesto, y que el objetivo era sacar a Dre del torneo por la fuerza. Y aquí es donde la película hace algo muy interesante desde el punto de vista narrativo, porque la lesión de Dre no solo es un obstáculo físico, sino también un obstáculo emocional. Con la pierna lastimada, todo el mundo le dice que se retire, que no vale la pena arriesgarse, que ya demostró de lo que es capaz. Su madre está preocupada, el público está consternado, y el propio Dre está sufriendo un dolor tremendo.
Pero el señor Han, usando una técnica de curación que forma parte de su conocimiento del Kung Fu, logra aliviar temporalmente el dolor de Dre lo suficiente como para que pueda continuar. Y esa técnica, que algunos han criticado como demasiado conveniente o demasiado mágica, en realidad está fundamentada en la medicina tradicional china, en las técnicas de acupresión y manipulación de los puntos de presión del cuerpo. ¿Es un poco cinematográficamente exagerada? Claro que sí, pero funciona dentro del contexto de la película y dentro de la tradición del cine de artes marciales, donde este tipo de habilidades curativas de los maestros son un recurso narrativo aceptado y esperado. La pelea final entre Dre y Cheng es el momento cumbre de la película, y está construida con una maestría que merece ser reconocida. No es simplemente una pelea donde el bueno le gana al malo y todos aplauden. Es una pelea que resume todo el viaje emocional de ambos personajes, que pone a prueba todo lo que Dre ha aprendido, y que tiene un desenlace que es satisfactorio precisamente porque no es el que esperarías en una película simple y formulaica. Dre llega a la pelea con su pierna lastimada, claramente en desventaja, y Chen es formidable, técnico, agresivo y motivado por la presión de su maestro. Los primeros compases de la pelea van claramente a favor de Cheng, y hay momentos donde parece que Dre no va a poder resistir, donde el dolor de la pierna lo supera y está a punto de caer. El público contiene la respiración. El señor Han observa desde el borde del tatami con una mezcla de preocupación y confianza, y la madre de Dre apenas puede mirar. Y entonces Dre recuerda la escena de la cobra en el templo, esa imagen de la mujer controlando los movimientos de la serpiente con su mano, y decide usar esa técnica. Se pone de pie apoyándose en su pierna buena, adopta la postura de la grulla modificada, y comienza a mover sus manos de manera hipnótica frente a Cheng, exactamente como la mujer hacía con la cobra. Cheng, confundido por los movimientos poco convencionales, lanza un ataque, y Dre lo esquiva y lo golpea con una patada giratoria perfecta que le da la victoria. El estadio estalla, la música se eleva, y en ese momento, toda la frustración, todo el dolor, todo el miedo que Dre ha sentido durante toda la película, se transforma en euforia pura. Es uno de esos momentos cinematográficos que te ponen los pelos de punta, no porque sea sorprendente, sino porque ha sido ganado legítimamente a través de 2 horas de desarrollo de personaje y de construcción narrativa. Pero lo que hace que este final sea realmente especial no es la victoria de Dre en sí misma, sino lo que ocurre después. Cheng, que ha sido derrotado, se levanta y en lugar de reaccionar con rabia o resentimiento, camina hacia Dre con el trofeo y se lo entrega con respeto. «Mereces esto», le dice, y le hace una reverencia. Y en ese momento, Cheng deja de ser el antagonista y se convierte en un ser humano completo, un chico que ha aprendido algo valioso de su derrota, que el respeto se gana a través del honor, no de la violencia. Y el maestro Li, que observa esta escena con disgusto, se queda completamente solo, abandonado por sus propios estudiantes, que finalmente ven la toxicidad de su enseñanza. Es un final que habla de redención, de respeto, y de la idea de que hasta tu peor enemigo puede convertirse en alguien que te reconoce si le demuestras que eres digno de ese reconocimiento. Ahora cambiemos de tema por un momento y hablemos de las personas detrás de las cámaras, porque la calidad de una película no depende solo de los actores, sino de todo un equipo de profesionales que trabajan en conjunto para crear algo que funcione. El director de The Karate Kid 2010 es Harald Svart, un director noruego que, seamos honestos, no es exactamente un nombre que figure en las listas de los grandes autores del cine. Antes de esta película, Svart había dirigido cosas como Agent Cody Banks y The Pink Panther 2, películas que, digamos, no van a ganar premios de la Academia. Pero hay que reconocerle a Svart que con The Karate Kid hizo probablemente su mejor trabajo. No es una película con una visión autoral marcada, ni con un estilo visual revolucionario, pero está bien dirigida. Las escenas fluyen naturalmente, el ritmo es correcto la mayor parte del tiempo, las escenas de pelea están bien coreografiadas y bien filmadas, y las escenas emocionales tienen el espacio y el peso que necesitan. Svart no intenta reinventar la rueda, y eso está bien, porque esta historia no necesita un director que quiera demostrar lo listo que es. Necesita un director que sepa contar la historia de manera efectiva, y Svart lo logra. El guión fue escrito por Christopher Murphy, y es su único crédito cinematográfico importante.
lo cual es bastante curioso para alguien que escribió una película que recaudó más de 350 millones de dólares en todo el mundo. El guión toma la estructura básica de la película original de Robert Mark Kamen y la traslada a un nuevo contexto cultural, manteniendo los elementos esenciales: el joven acosado, el maestro reluctante, el entrenamiento poco convencional, el torneo, pero añadiendo nuevas capas y cambiando suficientes detalles como para que la historia se sienta fresca. Hay quien argumenta que el guión sigue demasiado de cerca la estructura del original, y es una crítica válida. Si has visto la película de 1984, sabes exactamente lo que va a pasar en cada momento de esta versión. Pero también hay que decir que el guión introduce elementos nuevos que enriquecen la historia. La tragedia del señor Han es más elaborada y emotiva que la del señor Miyagi. El contexto cultural chino aporta una dimensión que no existía en el original, y la dinámica entre Dre y su madre está más desarrollada. La película fue producida por Will Smith y Jada Pinkett Smith, a través de su compañía Overbrook Entertainment, junto con Jerry Weintraub, que fue el productor de las películas originales de The Karate Kid en los años 80, y James Lasseter. La participación de Weintraub es significativa, porque le da a la película una conexión directa con la franquicia original, y una legitimidad que de otro modo no tendría. Weintraub conocía la esencia de lo que hacía funcionar la historia original, y se aseguró de que esa esencia se mantuviera en la nueva versión, aunque el envoltorio fuera completamente diferente. Y la participación de los Smith, más allá del obvio interés de lanzar la carrera de su hijo, también aportó un músculo financiero y un poder de estrella que hicieron posible que la película tuviera el presupuesto y la distribución necesarios para ser un éxito global. La película costó aproximadamente 40 millones de dólares, que no es un presupuesto enorme para los estándares de Hollywood, pero que fue suficiente para filmar en locaciones reales en China, contratar a Jackie Chan y montar un producto final con valores de producción altos. La historia de la creación de la película es interesante en sí misma. La idea surgió cuando Will Smith vio que su hijo Jaden, que tenía talento natural para el deporte y las artes marciales, podría protagonizar una versión modernizada del clásico de los 80. Smith contactó a Weintraub, que inicialmente era reticente a la idea de hacer un remake, pero que finalmente se convenció cuando vio la pasión y el compromiso de los Smith con el proyecto. La decisión de ambientar la película en China, en lugar de en Estados Unidos como el original, fue una decisión creativa audaz que le dio a la película una identidad propia y la diferenció lo suficiente como para no sentirse como una simple repetición. También fue una decisión comercial inteligente, ya que el mercado chino era cada vez más importante para Hollywood, y tener a una estrella internacional como Jackie Chan en el papel principal atraería a audiencias tanto occidentales como asiáticas. Hablando de Jackie Chan, su participación en la película fue fundamental para el éxito del proyecto, y no solo por su fama. Chan aportó una autenticidad cultural y marcial que habría sido imposible de replicar con otro actor. Él mismo supervisó gran parte de la coreografía de las peleas, se aseguró de que las técnicas de Kung Fu representadas fueran precisas y respetuosas con la tradición, y contribuyó con ideas para el desarrollo de su personaje. En entrevistas, Chan ha dicho que inicialmente tenía dudas sobre aceptar el papel, porque no quería que lo compararan desfavorablemente con Pat Morita, cuya interpretación del señor Miyagi es icónica. Pero cuando leyó el guión y vio que el señor Han era un personaje lo suficientemente diferente del señor Miyagi como para tener su propia identidad, decidió aceptar. Y esa decisión fue acertada, porque su interpretación es uno de los pilares de la película. El resto del elenco también merece reconocimiento. Taraji P. Henson, como Sherry Parker, trae una calidez y una autenticidad a su papel que ancla la película en la realidad. Sus escenas con Jaden Smith tienen una dinámica madre-hijo que se siente genuina, probablemente porque Henson es una actriz que sabe cómo crear química con sus compañeros de reparto, sin importar quiénes sean. Wen Han, como Mei Ying, es encantadora y talentosa, y su interpretación del violín en la película es real, ya que Han es violinista en la vida real. Zheng-Wei Wang, como Cheng, es impresionante en sus escenas de pelea, mostrando un dominio del wushu que es notable para un actor tan joven y logra darle al personaje suficiente humanidad como para que su redención al final sea creíble. Y Rong Wang-yu, como el maestro Li, aunque tiene poco tiempo en pantalla comparado con los protagonistas, deja una impresión duradera como el villano de la historia, con esa frialdad y ese desprecio que irradia en cada escena.
La química entre los actores principales es algo que vale la pena detenerse a analizar, porque es uno de los factores más importantes para que una película como esta funcione. La relación maestro-alumno entre Jackie Chan y Jaden Smith es convincente y emotiva, y eso se debe en gran parte a la generosidad de Chan como actor. En las escenas juntos, Chan deja que Smith brille cuando es su momento, pero también sabe cuándo tomar las riendas y llevar la escena emocional a otro nivel. No hay competencia entre ellos, hay colaboración, y eso se nota en pantalla. La escena de la confesión del señor Han sobre su familia es un ejemplo perfecto. Chan lleva el peso emocional, pero Smith reacciona de una manera que complementa y amplifica la emoción, y el resultado es una escena que funciona como un dueto, no como un solo. La química entre Jaden Smith y Wen Han, como la joven pareja, también funciona, aunque es más limitada por la naturaleza de la relación que interpretan. Son niños, así que su romance es inocente y tímido, y tanto Smith como Han capturan esa torpeza adorable del primer enamoramiento de manera creíble. No hay besos apasionados ni declaraciones dramáticas, solo miradas, sonrisas y esos silencios incómodos, donde ambos quieren decir algo pero no saben cómo. Es refrescante ver una relación romántica en una película que no se siente forzada ni prematuro, y eso se debe tanto al guión como a la naturalidad con la que los jóvenes actores la interpretan. Pasemos ahora a los aspectos más técnicos de la película, porque hay mucho que decir sobre cómo está hecha desde el punto de vista visual. El director de fotografía de la película es Roger Pratt, un veterano británico conocido por su trabajo en películas como Harry Potter and the Chamber of Secrets, Chocolate y Troy. Pratt trae a The Karate Kid un ojo para la composición y la luz que le da a la película una calidad visual superior a lo que esperarías de este tipo de producción. Las escenas rodadas en exteriores en China son absolutamente deslumbrantes. La Gran Muralla, las montañas de Wudang, los hutones de Beijing, los templos antiguos. Todo está capturado con una belleza que aprovecha al máximo la espectacularidad de las locaciones. Pratt sabe cuándo usar planos amplios para mostrar la magnitud del paisaje y cuándo acercarse a los rostros de los personajes para capturar la emoción íntima, y esa alternancia entre lo épico y lo personal es una de las fortalezas visuales de la película. El uso de la iluminación en la película es también digno de mención. Las escenas de entrenamiento al aire libre están bañadas en una luz natural que es casi dorada, especialmente las que tienen lugar durante las horas del atardecer, y eso crea una atmósfera de calidez y de trascendencia que refuerza el sentido casi espiritual del entrenamiento de Doctré. En contraste, las escenas en la academia del maestro Lee están iluminadas de manera más dura y fría, con sombras marcadas y colores desaturados, creando una atmósfera opresiva que refleja la filosofía violenta y despiadada que se enseña allí. Es un uso inteligente de la iluminación como herramienta narrativa, donde la luz y el color nos dicen algo sobre el ambiente emocional de cada escena, sin necesidad de que nadie lo diga con palabras. Las escenas nocturnas también tienen su propio carácter visual. La primera vez que vemos a Dre en su apartamento por la noche, sintiéndose solo y echando de menos su hogar, la iluminación es tenue y azulada, creando una sensación de melancolía que complementa el estado emocional del personaje. Y la escena nocturna donde Dre descubre al señor Han destruyendo el coche tiene una iluminación casi expresionista, con sombras dramáticas y una paleta de colores restringida que subraya la intensidad emocional del momento. Son detalles que quizá no notas conscientemente cuando ves la película, pero que afectan tu experiencia emocional de manera subliminal, y eso es lo que hace un buen director de fotografía. El diseño de producción de la película, a cargo de François Auduy, también contribuye significativamente a la experiencia. Los espacios interiores están diseñados para reflejar la personalidad y el estado emocional de los personajes. El apartamento de Dre y su madre es moderno pero impersonal, reflejando que están en un lugar que no sienten como suyo. El taller del señor Han es un espacio lleno de objetos con historia, cada uno de los cuales cuenta algo sobre el pasado de Han. Y la academia del maestro Lee es un espacio austero y militarista, que refleja su filosofía de disciplina sin compasión. Estos detalles de diseño pueden parecer secundarios, pero son fundamentales para crear el mundo de la película y para que el espectador se sienta inmerso en la historia. La banda sonora de la película, compuesta por James Horner, es otro elemento técnico que merece reconocimiento. Horner
que fue uno de los compositores de cine más talentosos y prolíficos de Hollywood antes de su trágica muerte en 2015, creó una partitura que combina elementos orquestales occidentales con instrumentos y melodías tradicionales chinas, creando un sonido que es a la vez familiar y exótico, accesible y culturalmente específico. La música acompaña perfectamente los diferentes tonos de la película. Es vibrante y enérgica en las escenas de pelea, es delicada y emotiva en las escenas íntimas, y es épica y trascendente en los momentos de mayor significado emocional. La pieza que suena durante el entrenamiento en las montañas, con flautas chinas sobre cuerdas orquestales, es particularmente hermosa y captura perfectamente la esencia de ese momento de descubrimiento y crecimiento. Además de la partitura original de Horner, la película incluye canciones de artistas contemporáneos que le dan un toque moderno al soundtrack. Never Say Never, de Justin Bieber con Jaden Smith, es probablemente la canción más conocida de la banda sonora, y aunque puedes pensar lo que quieras de Justin Bieber, la canción funciona perfectamente como tema inspirador de la película, y fue un éxito enorme, que contribuyó significativamente a la promoción del filme. También hay canciones de artistas chinos que aportan autenticidad cultural, creando un soundtrack ecléctico que refleja la naturaleza multicultural de la propia película. La duración de la película es algo que vale la pena mencionar, porque con 140 minutos, o 2 horas y 20 minutos, es significativamente más larga que la película original, que duraba 126 minutos, y algunos críticos señalaron que esos 20 minutos extras se notan, que la película tiene momentos donde el ritmo decae y donde se siente innecesariamente extendida. Y tienen algo de razón. Hay algunas secuencias de entrenamiento que podrían haber sido más concisas, y la sección media de la película, entre el inicio del entrenamiento y el torneo, tiene algunos momentos que se sienten repetitivos, pero también hay que decir que esos momentos extra permiten que la relación entre Dre y Han se desarrolle de manera más orgánica y profunda, y que las escenas de exploración cultural tengan el espacio que necesitan para respirar. Es un trade-off. La película podría ser más compacta, pero perdería algo de su riqueza emocional en el proceso. Hablemos ahora de la recepción de la película, tanto por parte del público como de la crítica, porque los números cuentan una historia clara. The Karate Kid, 2010, fue un éxito comercial rotundo. Con un presupuesto de producción de $40 millones, recaudó más de 359 millones en todo el mundo, de los cuales 176 millones fueron en Estados Unidos y 182 millones en mercados internacionales. Estas cifras la convirtieron en uno de los éxitos más rentables del año 2010 y demostraron que la marca Karate Kid todavía tenía un enorme poder de convocatoria 30 años después de la película original. Especialmente notable fue su rendimiento en China, donde recaudó más de $40 millones, convirtiéndose en una de las películas de Hollywood más exitosas en ese mercado en aquel momento. El estreno fue en un fin de semana de verano y compitió directamente con The A-Team, superándola cómodamente en taquilla, lo cual fue una señal clara de que el público prefirió la historia emotiva del joven karateka. Bueno, Kung Fu Ka, pero ya saben a qué me refiero. Sobre la acción descerebrada de los soldados de fortuna. La crítica fue mayoritariamente positiva, aunque no unánime. En Rotten Tomatoes, la película tiene un 66% de aprobación por parte de los críticos y un 72% por parte del público, que son números decentes aunque no espectaculares. Los críticos que la elogiaron destacaron la actuación de Jackie Chan como el punto más alto de la película, la calidad visual de la producción y la efectividad emocional de la historia maestro-alumno. Roger Ebert, uno de los críticos más respetados de la historia del cine, le dio 3,5 estrellas de 4 y escribió que la película era sorprendentemente buena y que Jackie Chan entregaba la mejor actuación de su carrera en inglés. Otros críticos, menos entusiastas, señalaron que la película era predecible por seguir demasiado de cerca la estructura del original, que Jaden Smith era adecuado, pero no excepcional, y que la duración era excesiva. Pero más allá de las cifras y las reseñas profesionales, lo que resulta más interesante es la recepción por parte de la comunidad de fans, porque ahí es donde las opiniones se polarizan de verdad. Los fans del original de 1984 se dividieron en dos campos claramente definidos: los que apreciaron la nueva versión como una actualización respetuosa y emotiva de una historia que amaban, y los que la rechazaron como un remake innecesario que nunca podría alcanzar la magia del original. Y ambos campos tienen argumentos válidos.
Los defensores señalan que la película funciona por sí misma, que tiene momentos emotivos que son genuinamente poderosos, que Jackie Chan está increíble y que la ambientación en China le da un sabor único. Los detractores argumentan que nunca debería haberse tocado un clásico, que Jaden Smith no tiene el carisma de Ralph Macchio, que llamarla Karate Kid, cuando no hay karate, es un insulto a la inteligencia, y que el resultado, aunque competente, carece del encanto y la autenticidad del original. Mi perspectiva, si me preguntan, es que ambas posiciones tienen mérito, pero que juzgar esta película exclusivamente en comparación con la original es injusto. Cada película merece ser evaluada por sus propios méritos, y cuando miras The Karate Kid 2010 como una película independiente, lo que encuentras es un filme familiar entretenido, bien hecho, con actuaciones sólidas, una historia emotiva y un mensaje positivo. No es una obra maestra del cine, no va a cambiar tu vida ni a revolucionar la industria, pero es exactamente lo que promete ser. Una película que te hace sentir bien, que te emociona, que te hace animar al protagonista y que te deja con una sonrisa cuando salen los créditos. Y para muchos niños que no habían visto la película original, esta fue su primer Karate Kid, su primera experiencia con esta historia, y para ellos, esta es la versión definitiva, la que les creó recuerdos y les inspiró a apuntarse a clases de artes marciales. Y eso tiene un valor que no se puede medir con porcentajes en Rotten Tomatoes. Hablemos ahora de las fortalezas específicas de la película, porque tiene varias que vale la pena desglosar en detalle. La primera y más evidente es Jackie Chan. Ya lo he mencionado varias veces, pero no puedo enfatizarlo lo suficiente. Su interpretación del señor Han es extraordinaria. Es un papel que requiere un rango emocional que no solemos asociar con Jackie Chan, y él lo clava en cada escena. La vulnerabilidad que muestra cuando habla de su familia, la paciencia con la que enseña a Dre, la firmeza con la que se enfrenta al maestro Lee, la alegría discreta que siente cuando ve a Dre progresar. Cada emoción es auténtica y matizada, y eleva la película entera a un nivel que no tendría sin él. Si la película original tiene la suerte de contar con Pat Morita, que fue nominado al Oscar por su papel del señor Miyagi, esta versión tiene la suerte de contar con Jackie Chan en un papel que le permite demostrar que es mucho más que un artista marcial y un comediante. Es un actor de verdad, con profundidad y sensibilidad. La segunda fortaleza es la ambientación en China, que no es simplemente un fondo bonito, sino un elemento integral de la historia. La decisión de trasladar la acción de California a Beijing fue acertada porque le dio a la película su propia identidad y le permitió explorar temas de choque cultural, adaptación y descubrimiento que no existían en la original. Las locaciones son espectaculares: la Gran Muralla, los montes Wudang, los hutones tradicionales de Beijing, la ciudad prohibida, y están filmadas con un ojo para la belleza que convierte la película en una carta de amor visual a China. Pero más allá de lo estético, la película muestra respeto por la cultura china, por sus tradiciones, por su filosofía, y eso se nota en los detalles, en cómo se presenta el kung fu, no solo como un arte marcial, sino como una filosofía de vida, en cómo se muestran las relaciones familiares chinas con sus valores de respeto y obediencia, en cómo se integran elementos de la medicina tradicional china en la historia. No es una representación perfecta ni completa, porque ninguna película de 2 horas puede capturar la complejidad de una cultura milenaria, pero es respetuosa y genuina, y eso se agradece. La tercera fortaleza es la historia emocional, y específicamente la relación entre Dre y el señor Han. Esta relación es el motor de la película, y funciona porque ambos personajes necesitan algo del otro. Dre necesita un mentor, una figura paterna, alguien que le enseñe no solo a defenderse, sino a crecer como persona. El señor Han necesita un motivo para reconectar con la vida, para salir de su ciclo de dolor y autocastigo, para volver a sentir que puede hacer algo bueno por alguien. Y a medida que entrenan juntos, ambos van sanando. Dre gana confianza y fortaleza, Han recupera la alegría y el propósito. Es una historia de sanación mutua que va mucho más allá de las artes marciales, y es lo que le da a la película su peso emocional. La cuarta fortaleza, y esta es más técnica, es la coreografía de las peleas. La película contó con Yuen Wuping como coreógrafo de las escenas de pelea. No, espera, déjame corregir eso. El coordinador de las escenas de acción fue Wu Gang, con supervisión del propio Jackie Chan, y el resultado es impresionante. Las peleas son dinámicas, están bien filmadas con tomas largas
que permiten apreciar los movimientos en lugar de ocultarlos con edición frenética, y tienen una progresión lógica que refleja el crecimiento de Dre como luchador. La pelea final entre Dre y Cheng es particularmente bien coreografiada, con movimientos fluidos y un ritmo que mantiene la tensión de principio a fin. Y lo más impresionante es que gran parte del trabajo físico lo hace el propio Jaden Smith, que entrenó intensamente durante meses antes del rodaje, aprendiendo wushu y practicando las coreografías hasta que podía ejecutarlas con fluidez. Ese compromiso se nota en pantalla y le da a las escenas de pelea una autenticidad que se habría perdido si hubieran usado un doble o demasiados efectos digitales. Ahora, seamos justos y hablemos también de las debilidades de la película, porque ningún análisis honesto puede ignorarlas. La primera y más obvia es la previsibilidad de la trama. Si conoces la película original, sabes exactamente lo que va a pasar en cada momento. El niño llega a un lugar nuevo, es acosado, encuentra un mentor, entrena de manera poco convencional, compite en un torneo y gana. No hay sorpresas argumentales, no hay giros inesperados, no hay subversión de las expectativas. Y aunque la ejecución es buena, la falta de sorpresa le resta algo de impacto narrativo. Cuando ves una película y puedes predecir cada bit argumental con 10 minutos de anticipación, parte de la magia se pierde, por muy bien que esté hecha. Es como ver un partido de fútbol cuyo resultado ya conoces. Puedes apreciar las jugadas, pero la tensión no es la misma. La segunda debilidad es, paradójicamente, lo que algunos consideran una fortaleza: la duración. Con 140 minutos, la película es demasiado larga para la historia que cuenta. Hay escenas que se alargan más de lo necesario, secuencias de entrenamiento que se repiten sin añadir información nueva, y subtramas que no están lo suficientemente desarrolladas como para justificar el tiempo que se les dedica. La subtrama de Mei Ying y su recital de violín, por ejemplo, ocupa un tiempo considerable pero no tiene la profundidad suficiente como para ser emocionalmente impactante. Y hay un tramo en el segundo acto, entre el inicio del entrenamiento y la resolución del conflicto con los padres de Mei Ying, donde la película pierde impulso y se siente estancada. Un editor más agresivo podría haber cortado 15 o 20 minutos sin perder nada esencial, y el resultado habría sido una película más compacta y más dinámica. La tercera debilidad, y esta es más subjetiva, es la actuación de Jaden Smith. Y ojo, no estoy diciendo que sea mala. Es adecuada. Tiene momentos buenos, y para un niño de 11 años es más que respetable. Pero hay escenas donde la inexperiencia se nota, donde las líneas de diálogo suenan un poco forzadas, donde la emoción no termina de llegar completamente. Comparado con Ralph Macchio en la original, que tenía más experiencia actoral y un carisma natural que llenaba la pantalla, Jaden Smith se queda un poco corto. Y comparado con Jackie Chan, que está a un nivel completamente diferente como actor en esta película, la diferencia se hace más evidente. Es como poner a un futbolista prometedor de la cantera junto a Messi. El chaval puede ser bueno, pero la diferencia de nivel es evidente. Dicho esto, Smith tiene algo que le falta a muchos actores infantiles, y es presencia física. Las escenas de pelea las borda. Los movimientos de kung fu los ejecuta con una limpieza y una energía impresionantes, y eso compensa en cierta medida las limitaciones en la parte puramente dramática. La cuarta debilidad es el tratamiento del villano. El maestro Lee es efectivo como antagonista, porque es despreciable y amenazante, pero está poco desarrollado como personaje. No sabemos nada de su historia. No entendemos realmente por qué tiene esa filosofía tan agresiva. No vemos ninguna complejidad en él. Es malvado, porque la película necesita que alguien sea malvado, y punto. Comparado con John Kreese, en la película original, que al menos tenía un trasfondo militar que explicaba su mentalidad de sin piedad, el maestro Lee es un personaje plano que funciona como herramienta narrativa, pero no como ser humano. Y eso es una oportunidad perdida, porque la película podría haber sido más rica si hubiera explorado las motivaciones del maestro Lee y hubiera mostrado que la violencia y la agresividad que enseña tienen raíces en su propia historia personal. Hay un tema que me gustaría explorar ahora, y es el de las diferencias culturales que la película aborda, porque es uno de los aspectos más interesantes y menos discutidos del filme. La película no es solo una historia de bullying y artes marciales. Es también una historia sobre lo que significa ser un extranjero, sobre el choque cultural, y sobre cómo la comunicación y la comprensión pueden superar las barreras del idioma y las costumbres.
Dre llega a China sin hablar una palabra de mandarín y sin entender nada de la cultura local, y la película muestra tanto su frustración como su gradual adaptación. Los momentos de comedia cultural son genuinos. La escena donde Dre y su madre intentan comunicarse con los vecinos usando gestos y Google Translator, la confusión de Dre con la comida, su reacción al ver que en China se negocian los precios en el mercado en lugar de pagar el precio marcado, todos estos detalles crean una imagen de la experiencia del extranjero que es divertida pero también honesta. Pero la película va más allá de la comedia cultural y toca temas más profundos. La relación entre Dre y Mei Ying, por ejemplo, está marcada por las diferencias culturales en la forma de entender las relaciones personales. Para Dre, que viene de una cultura americana donde los niños tienen más libertad para socializar, acercarse a Mei Ying es algo natural. Pero para los padres de Mei Ying, que tienen una visión más tradicional de las relaciones y una preocupación por la reputación de su hija, la amistad con un chico americano es inapropiada. La película no juzga a ninguno de los dos lados, simplemente presenta la tensión y permite que el espectador la procese. Y la resolución, cuando el padre de Mei Ying acepta a Dre después de ver su honor y su coraje en el torneo, sugiere que el respeto mutuo puede superar las diferencias culturales, que si demuestras quién eres a través de tus acciones, las barreras se derrumban. También está el tema de la crianza y la educación, encarnado en el contraste entre el señor Han y el maestro Li. Ambos son maestros, ambos enseñan Kung Fu, pero sus filosofías son diametralmente opuestas. El señor Han enseña que el Kung Fu es para la paz, la defensa, el control de uno mismo. El maestro Li enseña que el Kung Fu es para la dominación, el ataque, la destrucción del oponente. Y la película claramente se posiciona a favor de la filosofía de Han, mostrando que los estudiantes de Li son agresivos, temerosos de su maestro y emocionalmente reprimidos, mientras que Dre, bajo la guía de Han, florece no solo como luchador, sino como persona. Es una declaración sobre la educación y sobre cómo la manera en que enseñamos a los jóvenes determina el tipo de personas que se convierten. Y es un mensaje especialmente relevante en un mundo donde demasiados entrenadores, profesores y padres confunden la disciplina con el autoritarismo y la excelencia con la agresividad. Otro aspecto de la película que quiero explorar es su tratamiento del duelo y la pérdida, encarnado en la historia del señor Han. La revelación de que Han perdió a su esposa y a su hijo en un accidente de coche que él causó es devastadora, pero lo que la hace aún más poderosa es la manera en que Han procesa ese dolor, destruyendo y reconstruyendo el coche que estaba armando con su hijo, repitiendo el ciclo una y otra vez, año tras año. Es una metáfora brillante del duelo no procesado, de la incapacidad de dejar ir el pasado, de castigarse a uno mismo por algo que no se puede cambiar. Y cuando Dre, después de presenciar esta escena, le dice a Han que su esposa y su hijo no querrían que viviera así, que querrían que fuera feliz, es un momento de sabiduría que viene de la boca de un niño, pero que lleva la verdad de siglos. Y la respuesta de Han, o más bien la falta de respuesta verbal, solo esa mirada de un hombre que sabe que el niño tiene razón, pero que no puede aceptarlo todavía, es actuación pura. Es Jackie Chan demostrando que puede transmitir más con un silencio que muchos actores con un monólogo. La transformación de Han a lo largo de la película es gradual y creíble. Al principio es un hombre cerrado, distante, que apenas interactúa con el mundo más allá de arreglar cosas en el edificio. Acepta enseñar a Dre más por obligación que por deseo, como parte del trato con el maestro Lee. Pero a medida que entrena al chico, algo cambia en él. Empieza a sonreír, empieza a hacer bromas, empieza a conectar emocionalmente con Dre, de una manera que no había experimentado desde la muerte de su hijo. Y cuando, en el torneo, ve a Dre pelear con honor y coraje, la expresión de orgullo en su rostro es la expresión de un padre, no la de un instructor. La película no lo explicita con palabras ni con escenas melodramáticas, simplemente lo muestra a través de gestos, miradas y silencios, y confía en que el espectador entienda lo que está pasando. Y eso es narrativa visual en su mejor expresión. Me gustaría hablar también sobre un elemento de la película que genera debate entre los fans de las artes marciales, y es la credibilidad del progreso de Dre como luchador. Algunos críticos señalan que es poco realista que un niño con pocos meses de entrenamiento pueda competir y ganar contra chicos que llevan años practicando Kung Fu. Y desde un punto de vista estrictamente realista, tienen toda la razón.
En el mundo real, unos meses de entrenamiento, por intenso que sea, no pueden compensar años de práctica. Pero estamos en el mundo del cine, y específicamente en el mundo del cine de artes marciales, donde la regla de oro siempre ha sido que la calidad del entrenamiento y la fuerza del espíritu pueden superar la cantidad de experiencia. Es la misma lógica que aplica en Rocky, donde un boxeador desconocido puede plantarle cara al campeón mundial, o en Star Wars, donde un granjero sin entrenamiento puede destruir una estación espacial. Es una convención narrativa que aceptamos porque nos permite creer en la posibilidad de superar las adversidades, y rechazarla en esta película pero aceptarla en otras sería incoherente. Dicho esto, la película hace un esfuerzo por darle credibilidad al progreso de Dre. El entrenamiento que le da el señor Han no es convencional, pero es intensivo y constante. Dre entrena todos los días, durante horas, y los movimientos repetitivos de la chaqueta le dan una base muscular y una memoria corporal que son fundamentales para el Kung Fu. Además, el señor Han le enseña a Dre no solo técnicas, sino estrategia, cómo leer al oponente, cómo anticipar los ataques, cómo usar la fuerza del contrario en su contra. Y en el torneo, Dre no gana por ser más fuerte o más técnico que sus oponentes, sino por ser más inteligente, más adaptable y, en última instancia, más determinado. Su victoria sobre Cheng, en la final, no es una demostración de superioridad marcial, sino de ingenio y de espíritu. Usa una técnica no convencional que desconcierta a Cheng y aprovecha ese momento de confusión para asestar el golpe definitivo. No es la victoria más limpia del mundo, pero es verosímil dentro del contexto de la película, y eso es todo lo que necesitamos. Hay un aspecto de la producción que me parece fascinante y que no se discute lo suficiente, y es el impacto cultural de la película en la relación entre el público occidental y la cultura china. En 2010, cuando la película se estrenó, la relación cultural entre Occidente y China estaba en un punto interesante. La economía china crecía a pasos agigantados, la cultura pop china estaba empezando a penetrar en los mercados occidentales, pero todavía había un nivel significativo de desconocimiento y de estereotipos por parte del público general. The Karate Kid 2010 fue, para muchos espectadores occidentales, especialmente los más jóvenes, una ventana a China, a sus paisajes, a su cultura, a su filosofía, a su gente. Y aunque obviamente una película de Hollywood no puede ni pretende ser un documental antropológico, sí tuvo el efecto de humanizar y normalizar la cultura china para un público que quizás solo la conocía a través de estereotipos o noticias de periódico. Dre aprende a amar China, aprende a respetar sus tradiciones, y el público experimenta ese viaje con él. Es soft power cinematográfico en su forma más efectiva. Y hablando de impacto, la película tuvo un efecto tangible en la popularidad de las artes marciales entre los jóvenes. Después de su estreno, las academias de Kung Fu y de artes marciales en general reportaron un aumento significativo en las inscripciones de niños, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Es el mismo fenómeno que ocurrió con la película original de 1984, que provocó un boom del karate, y que ocurre cada vez que una película o serie popular presenta las artes marciales de manera inspiradora. La gente, especialmente los jóvenes, quiere emular lo que ven en pantalla. Y en este caso, el mensaje de la película, que las artes marciales no son solo sobre pelear, sino sobre disciplina, respeto y crecimiento personal, es un mensaje que vale la pena difundir. Así que si la película ayudó a que más niños se apuntaran a clases de Kung Fu y aprendieran esos valores, eso es algo inequívocamente positivo. Vamos a hablar un poco sobre la música del torneo, porque es un aspecto que contribuye enormemente a la experiencia del clímax de la película. Cuando Dre entra al estadio por primera vez y ve la magnitud del evento, miles de espectadores, decenas de competidores, banners gigantes, la música de James Horner sube gradualmente de intensidad, creando una sensación de asombro y de nerviosismo que el espectador comparte con el personaje. Es música que te pone en la piel de Dre, que te hace sentir esas mariposas en el estómago, esa mezcla de emoción y miedo que precede a cualquier competición importante. Y durante las peleas, Horner alterna entre momentos de tensión percusiva y momentos de silencio dramático, creando un ritmo musical que complementa perfectamente el ritmo visual de las coreografías. La pieza que suena durante la pelea final, con esas cuerdas ascendentes que van construyendo y construyendo hasta el golpe definitivo, es uno de esos momentos donde la música y la imagen se fusionan de manera tan perfecta
que no puedes separar la una de la otra. Quiero dedicar un momento a hablar de un aspecto de la película que me parece infravalorado: la comedia. The Karate Kid, 2010, es, en su esencia, un drama con elementos de acción, pero tiene un sentido del humor que funciona muy bien y que aporta momentos de ligereza necesarios para equilibrar la intensidad emocional de la historia. Gran parte del humor viene de Dre, que es un niño con mucha personalidad y con una lengua afilada que le mete en problemas constantemente. Sus comentarios sarcásticos, sus reacciones exageradas ante la cultura china, sus intentos fallidos de impresionar a Mei Ying, todo eso genera risas genuinas que no se sienten forzadas ni fuera de lugar. También hay humor en la relación entre Dre y Han, especialmente en las primeras etapas del entrenamiento, cuando Dre no entiende por qué tiene que ponerse y quitarse la chaqueta 1000 veces, y su frustración se manifiesta en forma de protestas cómicas. Y Jackie Chan, que es un maestro del humor físico, aporta sus propios momentos de comedia sutil, la manera en que mueve las cejas, sus expresiones faciales cuando Dre dice algo particularmente ridículo, sus gestos de exasperación ante la impaciencia del joven. Todo eso suma para crear una textura cómica que hace la película más disfrutable. Hay una escena en particular que siempre me hace reír, y es cuando Dre, después de semanas de ponerse y quitarse la chaqueta, le dice al señor Han algo así como: «Si quiere que le lave la ropa, dígamelo directamente y me ahorra todo este sufrimiento». La línea es graciosa en sí misma, pero lo que la hace especialmente divertida es la reacción de Han, que ni se inmuta, como si la frustración de Dre fuera la cosa más predecible del mundo, y simplemente le dice otra vez, con esa calma infuriante que caracteriza al personaje. Es humor que surge orgánicamente de la dinámica entre los personajes, no humor insertado artificialmente, y por eso funciona tan bien. Me gustaría también explorar la dimensión espiritual de la película, porque es un aspecto que la diferencia significativamente de la original. Mientras que The Karate Kid, de 1984, tenía elementos de la filosofía japonesa del Budo, la vía del guerrero. Esta versión se sumerge en la filosofía taoísta y en la tradición del Kung Fu como camino espiritual. El señor Han le enseña a Dre que el Kung Fu no empieza ni termina en el cuerpo, sino que empieza en la mente y en el espíritu. Las escenas de meditación en las montañas, la lección de la cobra, el concepto de chi o energía vital, todo esto apunta a una comprensión del Kung Fu que va mucho más allá de la técnica física y que lo presenta como una disciplina holística que integra cuerpo, mente y espíritu. Y esta dimensión espiritual no se presenta de manera preachy o sermoneadora, sino de manera natural y orgánica, integrada en el entrenamiento y en la relación entre Dre y Han. La escena en las montañas de Wudang, donde Dre y Han visitan un monasterio y Dre ve a los monjes practicar Kung Fu, es probablemente la escena más visualmente espectacular y espiritualmente significativa de la película. Los movimientos de los monjes son fluidos y elegantes, como si estuvieran bailando con el viento, y la cámara los captura con reverencia, tratándolos no como una atracción turística, sino como practicantes de un arte ancestral que merece respeto. Y cuando Han le dice a Dre que observe, que simplemente mire y sienta, sin intentar analizar ni imitar, está enseñándole una lección sobre la humildad y sobre la importancia de estar presente en el momento. Es una lección que trasciende el Kung Fu y que aplica a la vida en general, y es de esos momentos donde la película se eleva por encima de su categoría de entretenimiento familiar y toca algo genuinamente profundo. Volviendo a la estructura narrativa de la película, quiero señalar algo que me parece muy inteligente en el guión: la manera en que usa los fracasos de Dre como motores de crecimiento. Cada vez que Dre fracasa, y fracasa varias veces durante la película, el fracaso no es un punto final, sino un punto de partida para algo nuevo. Su fracaso en defenderse de Chen lo lleva a encontrar al señor Han. Su fracaso en entender el entrenamiento de la chaqueta lo lleva a la revelación de que los movimientos son técnicas de defensa. Su fracaso en impresionar al padre de Mei Ying lo lleva a esforzarse más en el torneo. Y su fracaso parcial, cuando es lesionado en el torneo, lo lleva a usar la técnica de la cobra, que es algo que nunca habría intentado si no hubiera estado en una situación desesperada. Cada fracaso es una semilla que germina en éxito, y eso es un mensaje poderoso para el público joven de la película. No se trata de no caer, se trata de cómo te levantas. Hay un detalle del guión que me parece particularmente elegante, y es el eco simbólico entre el señor Han y Dre,
en relación con sus respectivos padres. Dre perdió a su padre. La película menciona brevemente que el padre de Dre falleció antes de los eventos de la historia, y Han perdió a su hijo. Cuando se encuentran, cada uno ve en el otro una posibilidad de llenar ese vacío. Dre encuentra en Han la guía paterna que necesita, y Han encuentra en Dre la oportunidad de ser el padre que ya no puede ser para su propio hijo. Y la película maneja este paralelo con una sutileza admirable. Nunca lo explicita con diálogos torpes ni con escenas sentimentaloides. Simplemente lo muestra a través de la evolución de su relación, a través de los gestos y las miradas, y confía en que el espectador capte la conexión emocional sin necesidad de que se la expliquen. Es narrativa visual y emocional, en su forma más pura, y es uno de los aspectos más logrados del guión. Ahora quiero hablar de algo que me parece interesante desde el punto de vista de la representación: el hecho de que el protagonista de esta película sea un chico afroamericano en China. En el contexto del cine de Hollywood de 2010, tener un protagonista negro en una película de artes marciales que no fuera una comedia ni una explotación del género era relativamente inusual. Y la película maneja la raza de Dre de una manera que es al mismo tiempo consciente y natural. No ignora el hecho de que Dre es negro en un país donde la inmensa mayoría de la gente es de etnia Han, pero tampoco hace de eso un tema central, ni un problema narrativo. Dre es un outsider en China no por ser negro, sino por ser americano, por no hablar el idioma, por no conocer las costumbres. Su raza es un elemento más de su identidad, pero no el único ni el más importante. Y eso es una representación saludable. No borrar la diferencia, pero tampoco definir al personaje exclusivamente por ella. Hay un aspecto de la producción que me gustaría abordar, y es el trabajo de los coordinadores de dobles y del equipo de acrobacias. Aunque tanto Jaden Smith como los jóvenes actores que interpretan a los estudiantes de Kung Fu hicieron gran parte de su propio trabajo físico, hubo momentos donde se necesitaron dobles y coordinación especializada. El equipo de dobles fue reclutado principalmente en China, y muchos de ellos eran practicantes profesionales de Wushu con años de experiencia en competiciones nacionales e internacionales. Su trabajo en la película es impecable. Cada golpe, cada patada, cada salto está ejecutado con una precisión y una fluidez que le dan a las escenas de pelea una autenticidad que se siente en cada fotograma. Y el hecho de que la película use tomas relativamente largas en las escenas de pelea, en lugar del montaje frenético que se ha vuelto tan común en las películas de acción occidentales, permite al espectador apreciar realmente la habilidad y la coreografía involucradas. Es un enfoque más cercano al cine de acción asiático que al hollywoodense, y funciona perfectamente. Hablando de coreografía, hay que mencionar el trabajo de Wu Gang, el coordinador de acción de la película. Wu Gang, que ha trabajado en numerosas producciones chinas de artes marciales, diseñó las coreografías de las peleas con un equilibrio perfecto entre espectacularidad y credibilidad. Las peleas en el torneo no parecen peleas de película, parecen peleas de competición de wushu, con reglas, puntuación y un protocolo que les da estructura y verosimilitud. Cada competidor tiene un estilo diferente, lo cual le da variedad visual a las secuencias del torneo y evita que se vuelvan repetitivas. Y las peleas de Dre están coreografiadas de manera que reflejen su evolución como luchador. Las primeras son más cautelosas y defensivas, confiando en las técnicas de la chaqueta para bloquear y contraatacar, mientras que las últimas son más creativas y arriesgadas, incorporando las lecciones más avanzadas del señor Han. Es una progresión que no solo es narrativamente satisfactoria, sino también coreográficamente brillante. Quiero tocar un punto que me parece relevante en el contexto actual, y es el legado de la película más de una década después de su estreno. The Karate Kid, 2010, ha tenido una vida interesante después de su paso por los cines. En el streaming, ha encontrado nuevas audiencias que la descubren años después de su estreno, y en las redes sociales genera discusiones periódicas sobre si es una buena película, si supera o no a la original, y si Jaden Smith estuvo bien o mal en el papel. Pero quizá lo más interesante de su legado es cómo ha influido en la percepción de Jackie Chan como actor. Antes de esta película, Chan era visto principalmente como una estrella de acción y comedia. Después de ella, mucha gente lo empezó a ver también como un actor dramático, capaz de llevar el peso emocional de una historia. Y eso ha abierto puertas para Chan en proyectos más dramáticos, como The Foreigner, 2017, donde interpreta a un padre destrozado que busca venganza por la muerte de su hija.
Sin The Karate Kid, 2010, es posible que esas oportunidades no hubieran existido, o al menos no tan pronto. En cuanto a Jaden Smith, su carrera después de The Karate Kid ha sido, digamos, irregular. Protagonizó After Earth, 2013, junto a su padre Will Smith, que fue un fracaso crítico y comercial considerable, y después de eso, se ha dedicado más a la música y a proyectos personales que al cine convencional. No siguió la trayectoria ascendente que muchos predijeron después del éxito de The Karate Kid, y eso ha alimentado la percepción de que su papel en la película fue más producto del nepotismo que del talento genuino. Es una percepción injusta, porque el éxito o fracaso de una carrera depende de muchos factores más allá del talento, pero es innegable que The Karate Kid sigue siendo, con diferencia, la mejor película de la filmografía de Jaden Smith, y eso dice algo tanto sobre la calidad de esa película como sobre las decisiones profesionales que Smith tomó después. Hay un rumor que ha circulado durante años sobre una posible secuela de la película, y vale la pena mencionarlo, aunque sea brevemente. Desde el éxito del original, se ha hablado en múltiples ocasiones de una segunda parte que continuaría la historia de Dre en China, posiblemente enfrentándolo a un nuevo desafío o explorando más profundamente la cultura del Kung Fu. Jackie Chan ha mencionado en entrevistas que estaría dispuesto a regresar como el señor Han, y los productores han expresado interés en desarrollar el proyecto. Pero hasta la fecha, la secuela no se ha materializado, y con el paso del tiempo y los cambios en la carrera de Jaden Smith, parece cada vez menos probable. Lo que sí ocurrió fue que en 2024 se anunció una nueva película de The Karate Kid, que conectaría la franquicia original con esta versión, con la participación de Ralph Macchio y Jackie Chan, aunque los detalles del proyecto han ido cambiando a lo largo de su desarrollo. Es una idea interesante que podría unir a los fans de ambas versiones, pero también un proyecto arriesgado, que podría decepcionar a unos, a otros o a todos. Vamos a hablar de algo que no se discute lo suficiente en relación con esta película, y es cómo aborda el concepto del honor. El honor es un tema central en muchas culturas asiáticas, y la película lo integra de varias maneras. Para el señor Han, el honor está en la integridad personal, en hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando, en usar tus habilidades para proteger y no para destruir. Para el maestro Lee, el honor está en la victoria, en ser el más fuerte, en dominar a los demás. Y para Dre, el honor es algo que va descubriendo a lo largo de la película. Al principio, para él el honor es simplemente no dejarse humillar, defenderse de los matones, no quedar como un cobarde. Pero a medida que su entrenamiento con Han avanza, Dre empieza a entender que el verdadero honor no tiene nada que ver con ganar o perder peleas, sino con la manera en que te comportas, con el respeto que muestras hacia los demás, con la dignidad con la que enfrentas las adversidades. Y esa evolución en su comprensión del honor es uno de los arcos más importantes del personaje, y está tan bien tejida en la narrativa que apenas la notas conscientemente, pero la sientes en cada escena. La película también toca el tema de la perseverancia de una manera que es inspiradora sin ser sermonera. Dre quiere rendirse varias veces durante la película. Quiere volver a Detroit, quiere dejar el entrenamiento, quiere retirarse del torneo cuando le lastiman la pierna. Y cada vez hay alguien, su madre, el señor Han, Mei Ying, o su propia determinación interna, que lo empuja a seguir adelante. Pero la película no presenta la perseverancia como algo fácil, ni como algo que siempre se siente heroico. Muestra que a veces perseverar duele, que a veces no quieres levantarte, que a veces la voz en tu cabeza te dice que no vale la pena. Y muestra que perseverar, a pesar de todo eso, a pesar del dolor y del miedo y de las dudas, es lo que define a una persona. No es el talento, no es la fuerza, no es la suerte. Es la decisión de seguir adelante cuando todo te dice que pares. Quiero dedicar un espacio a hablar de la representación de Beijing en la película, porque es un aspecto que aporta mucho a la experiencia visual y cultural del filme. La Beijing que vemos en The Karate Kid es una ciudad de contrastes. Los rascacielos modernos junto a los hutones tradicionales, los centros comerciales junto a los mercados callejeros, la tecnología del siglo XXI junto a las tradiciones milenarias. La película captura esta dualidad de manera efectiva, mostrando una Beijing que es al mismo tiempo antigua y moderna, familiar y exótica. Y lo hace sin caer en el exotismo gratuito ni en la idealización. La ciudad se muestra con sus defectos y sus virtudes, con su belleza y su caos, con su encanto y su dureza. Para muchos espectadores occidentales,
Esta fue su primera imagen cinematográfica de Beijing, que iba más allá de la ciudad prohibida y la plaza de Tiananmen, y eso le dio a la película un valor educativo añadido que quizá no era su intención, pero que es real. Las escenas rodadas en locaciones reales aportan una autenticidad que habría sido imposible de replicar en un estudio. Cuando ves a Dre corriendo por los callejones de un hutón, rodeado de vecinos que hacen su vida cotidiana, o cuando ves al señor Han caminando por un mercado lleno de sonidos y olores que casi puedes percibir a través de la pantalla, sientes que estás ahí, que estás viviendo esa experiencia con los personajes. Y eso es algo que ninguna cantidad de efectos especiales puede sustituir. La realidad tiene una textura, una imperfección, una vida que es irreplicable. Los productores tomaron la decisión correcta al filmar extensamente en locaciones reales en China, y el resultado es una película que se siente auténtica en su representación del lugar donde transcurre la historia. Hablemos ahora de un tema que es particularmente relevante para las audiencias jóvenes, el mensaje de la película sobre el bullying. The Karate Kid, 2010, no fue la primera película en abordar el acoso escolar, ni la más profunda, pero sí fue una de las más efectivas en llegar a un público amplio con un mensaje claro y positivo. La película muestra el bullying no como un simple inconveniente o un rito de paso, sino como algo que causa un sufrimiento real y profundo. Dre no es un héroe que se sacude las palizas y sigue adelante como si nada. Es un niño que llora, que tiene miedo, que no quiere salir de su casa, que se siente solo e indefenso. Y esa representación honesta del impacto emocional del acoso es importante, porque valida la experiencia de los niños que pasan por situaciones similares y les dice, lo que sientes es real, es válido, y no estás solo. Pero la película va más allá de simplemente mostrar el problema. También propone una solución, aunque sea una solución cinematográfica y un tanto simplificada. La solución de Dre al bullying no es la violencia ni la venganza, sino el crecimiento personal, la disciplina y el apoyo de un mentor. Dre no aprende Kung Fu para ir a buscar a Cheng y darle una paliza. Aprende Kung Fu para ser capaz de defenderse si es necesario, para ganar confianza en sí mismo y para demostrar, a través del torneo, que merece respeto. Y la resolución del conflicto, cuando Cheng le hace la reverencia al final del torneo, sugiere que la mejor manera de acabar con el acoso no es devolver la violencia, sino ganarte el respeto de tu acosador a través de tus propios méritos. Es un mensaje idealista, sin duda, y en el mundo real las cosas rara vez son tan limpias, pero como aspiración, como ideal hacia el que tender, es un mensaje poderoso y positivo. Me parece importante también hablar de cómo la película maneja el tema de la masculinidad, porque hay un discurso subtextual sobre lo que significa ser hombre que es interesante y progresista para su época. Dre, al principio de la película, tiene una noción bastante convencional de la masculinidad: ser fuerte, no dejarse, no mostrar debilidad. Y esa noción se refuerza cuando es acosado, porque siente que debería ser capaz de defenderse y que su incapacidad para hacerlo lo hace menos hombre, por así decirlo. Pero el señor Han le enseña una masculinidad diferente, una que incluye la vulnerabilidad, la paciencia, la empatía y el autocontrol. Han no es menos hombre por llorar la muerte de su familia, es más hombre, más persona, porque tiene la valentía de enfrentar su dolor en lugar de huir de él. Y Dre aprende esa lección. Aprende que la verdadera fuerza no está en los puños, sino en el carácter, que la verdadera valentía no es no tener miedo, sino actuar a pesar del miedo, y que la verdadera hombría no se demuestra con violencia, sino con honor, respeto y compasión. Es un mensaje que, en la era actual de discusiones sobre masculinidad tóxica y modelos positivos de masculinidad, se siente más relevante que nunca. Vamos a cambiar de registro por un momento y hablar de algo más ligero, los momentos más memorables de la película, esos que se te quedan grabados en la memoria y que recuerdas años después de haberla visto. Para mí, hay varios que destacan por encima del resto. El primero es, obviamente, la revelación de la chaqueta. Ese momento donde Dre descubre que los movimientos de ponerse y quitarse la chaqueta son técnicas de defensa. Es un momento de pura satisfacción cinematográfica que funciona como un truco de magia. Has estado viendo algo durante minutos sin entender su propósito, y de repente todo cobra sentido, y la sorpresa y la alegría que sientes son genuinas. Es el equivalente a cuando, en una novela de misterio, se revela el culpable y todo lo que antes parecía inconexo
Se conecta perfectamente. Brillante. El segundo momento memorable es la escena de la confesión de Han, que ya he analizado extensamente pero que merece ser mencionada de nuevo como uno de los momentos más poderosos emocionalmente de toda la película. Jackie Chan llorando mientras destruye el coche de su hijo es una imagen que se te graba a fuego, y la combinación de rabia, dolor y culpa que transmite en esa escena es actuación de primer nivel. El tercero es la patada final de Dre en el torneo, ese movimiento de la grulla con la técnica de la cobra que le da la victoria. Es un momento de euforia pura, de esos que te hacen querer levantarte del sofá y aplaudir, y funciona porque ha sido construido durante toda la película. La escena de la cobra en el templo, las lecciones sobre fluidez y adaptabilidad, la lesión en la pierna, que obliga a Dre a encontrar una solución creativa, todo converge en ese momento, y la satisfacción es inmensa. El cuarto es la reverencia de Cheng al final, que ya he mencionado, pero que es tan poderosa que merece repetición. Es un momento que transforma al antagonista en un ser humano, que cierra el arco de Dre de manera perfecta, y que envía un mensaje de esperanza y reconciliación que te deja con una sensación cálida en el pecho. No es la victoria en sí lo que importa, es el respeto que viene con ella. Y el quinto, que quizá es menos dramático pero igualmente memorable, es la escena de la sombra de marionetas donde Dre y Mei Ying asisten juntos al espectáculo. Es un momento de belleza visual y de intimidad emocional que no tiene diálogos, solo las figuras de las marionetas proyectadas en la pantalla y las caras iluminadas de los dos jóvenes observando con asombro. Es cine en su forma más pura, imágenes que cuentan una historia sin necesidad de palabras. Ahora bien, si me preguntan directamente si recomiendo esta película, la respuesta es un sí rotundo, pero con matices. La recomiendo especialmente para familias con niños y adolescentes, porque es una película que entretiene, emociona e inspira a partes iguales, y que tiene un mensaje positivo sobre la perseverancia, el respeto y el crecimiento personal que es valioso para el público joven. También la recomiendo para fans de las artes marciales, porque las escenas de pelea están bien hechas y muestran un respeto genuino por el kung fu como arte y como filosofía. Y la recomiendo para cualquiera que aprecie una buena historia de mentor-alumno, porque la relación entre Dre y Han es uno de los puntos más fuertes de la película y tiene momentos emotivos que pueden conmover incluso al espectador más cínico. Sin embargo, si eres un fanático acérrimo de la película original de 1984 y no puedes concebir que nadie toque ese clásico, quizá no sea la película para ti. O al menos, deberías ir con la mente abierta y la disposición de juzgarla por sus propios méritos, en lugar de compararla constantemente con el original. Y si no te gustan las películas predecibles, donde sabes exactamente lo que va a pasar, tampoco vas a encontrar muchas sorpresas aquí. Pero para el resto del mundo, para la inmensa mayoría de los espectadores que simplemente quieren pasar un buen rato con una película bien hecha, The Karate Kid 2010 es una opción más que sólida. Me gustaría cerrar este análisis con una reflexión sobre lo que esta película representa en el contexto más amplio del cine de remakes y reinvenciones. Vivimos en una era donde Hollywood recicla, readapta y reinventa constantemente sus propiedades intelectuales, y la mayoría de las veces el resultado es decepcionante. Remakes que no entienden lo que hacía especial al original, secuelas tardías que arruinan el legado de la franquicia, reinvenciones que no tienen razón de ser más allá del beneficio económico. En ese contexto, The Karate Kid 2010 es un ejemplo de cómo hacer un remake que funcione. No es perfecto, no supera al original en todos los aspectos, pero sí consigue algo que la mayoría de los remakes no logran: justificar su existencia. Lo hace ofreciendo una perspectiva cultural diferente, un contexto geográfico y social nuevo, actuaciones poderosas, especialmente la de Jackie Chan, y un corazón emocional que late con fuerza propia. No es la sombra de una película mejor, es su propia película, con su propia identidad, y eso merece reconocimiento. Al final del día, The Karate Kid 2010 es una película que te recuerda por qué nos gustan las historias, porque nos permiten creer que un niño asustado y acosado puede convertirse en un campeón, que un hombre roto puede encontrar la redención a través de la generosidad, que las barreras culturales e idiomáticas pueden superarse con respeto y buena voluntad, y que las artes marciales, lejos de ser simplemente una forma de pelear, pueden ser un camino hacia el autoconocimiento y la paz interior. Son ideas simples, quizá incluso ingenuas, pero en un mundo que a menudo se siente complicado y cruel,
Necesitamos historias que nos recuerden esas verdades básicas. Y esta película, con todas sus imperfecciones y limitaciones, lo hace de manera efectiva y conmovedora. Hablemos un poco más sobre el sistema de personajes secundarios que orbitan alrededor de los protagonistas, porque aunque ya hemos cubierto a los principales, hay figuras menores que aportan textura a la historia. Harry, el amigo que Dre hace brevemente al llegar a Beijing, interpretado por Luke Carberry, es un personaje menor pero significativo. Es otro chico occidental que vive en China, y su función narrativa es doble. Por un lado, le da a Dre un aliado temporal que le muestra que es posible adaptarse a una cultura nueva. Por otro, su desaparición gradual de la historia, a medida que Dre se sumerge más en el mundo del Kung Fu, simboliza la transición de Dre de un mundo a otro, de su identidad americana a su nueva identidad como estudiante de artes marciales chinas. Es un personaje puente, y aunque no tiene mucho desarrollo, cumple su función narrativa de manera eficiente. También está el grupo de amigos de Cheng, esos chicos que lo acompañan en sus sesiones de acoso y que compiten en el torneo. Aunque individualmente no están muy desarrollados, como grupo cumplen una función importante. Representan la influencia del maestro Li y muestran cómo una mala educación puede crear un grupo entero de jóvenes agresivos y faltos de empatía. Y lo interesante es que al final de la película, cuando Cheng le muestra respeto a Dre, sus amigos hacen lo mismo, sugiriendo que la influencia del maestro Li era como un veneno que, una vez eliminado, permite que la humanidad natural de estos chicos vuelva a emerger. Es un detalle sutil pero significativo que refuerza el tema de la película sobre la importancia de los modelos educativos. Quiero profundizar ahora en un aspecto técnico que no he cubierto suficientemente, y es la edición de la película. El editor fue Joel Negrón, que ha trabajado en películas como Bad Boys 2 y Transformers, y su trabajo aquí es competente aunque no revolucionario. El ritmo general de la película es bueno, con transiciones suaves entre escenas y un flujo narrativo que, salvo los momentos de estancamiento en el segundo acto que ya mencioné, mantiene al espectador enganchado. Las escenas de pelea están editadas con un equilibrio acertado entre tomas largas que muestran la coreografía y cortes rápidos que aportan dinamismo, y las escenas emocionales reciben el espacio que necesitan sin sentirse indulgentes. Hay un detalle de edición que me parece particularmente inteligente, y es la manera en que la película usa montajes paralelos durante el torneo. Mientras Dre pelea, la cámara corta frecuentemente al señor Han observando, a la madre de Dre en las gradas, a Mei Ying apoyando, y al maestro Li dando instrucciones a sus estudiantes. Estos cortes no son solo informativos, son emocionales, porque nos recuerdan lo que está en juego para cada uno de estos personajes y cómo el resultado del torneo afectará sus vidas. Es una técnica estándar en las películas deportivas, pero aquí está ejecutada con precisión y sensibilidad, y contribuye significativamente a la tensión emocional del clímax. Ahora me gustaría hablar sobre un tema que considero fundamental para entender el éxito de la película, y es su universalidad temática. A pesar de estar ambientada en un contexto cultural muy específico, un niño americano en China, la historia que cuenta es universal. Todos hemos sido el niño nuevo en algún momento. Todos hemos sentido miedo ante un matón. Todos hemos necesitado un mentor que nos guíe. Todos hemos tenido que demostrar de qué estamos hechos en un momento crucial. Estos temas trascienden fronteras, idiomas y culturas, y es por eso que la película fue un éxito en todo el mundo, no solo en Estados Unidos y China. Un niño en Brasil, una adolescente en Alemania, un padre en Japón. Todos pueden conectar con la historia de Dre, porque todos han vivido alguna versión de esa historia en sus propias vidas. La universalidad temática es el ingrediente secreto que convierte una buena película en un fenómeno global, y The Karate Kid 2010 lo tiene en abundancia. Pero hay otro factor que contribuyó al éxito global de la película, y es algo más prosaico pero igualmente importante: el timing. La película se estrenó en junio de 2010, justo cuando el mundo estaba empezando a recuperarse de la crisis financiera de 2008, y el público buscaba historias optimistas y esperanzadoras que les hicieran sentir que las cosas podían mejorar. The Karate Kid ofrecía exactamente eso. Una historia donde un niño que lo ha perdido todo, su hogar, sus amigos, su seguridad, logra reconstruir su vida en un lugar nuevo y encuentra la felicidad y el éxito a través del esfuerzo y la determinación.
Es un mensaje que resonaba poderosamente en un momento donde muchas familias estaban pasando por sus propias crisis, y no es casualidad que la película conectara tan profundamente con el público de ese momento específico. También quiero mencionar algo que quizá pase desapercibido para el espectador casual, pero que es significativo desde el punto de vista de la producción. El rodaje en China presentó desafíos logísticos considerables. Filmar en locaciones reales en Beijing, en la Gran Muralla, en las montañas de Wudang y en otros sitios históricos requirió una coordinación enorme con las autoridades chinas, permisos especiales y una adaptación constante a las condiciones locales. El equipo tuvo que lidiar con multitudes de curiosos en las locaciones, con restricciones de horarios en sitios históricos protegidos, con diferencias en las regulaciones laborales y de seguridad entre China y Estados Unidos, y con la barrera del idioma entre el equipo americano y los colaboradores chinos. El hecho de que la película saliera adelante sin mayores contratiempos y con un nivel de calidad visual tan alto es un testimonio del profesionalismo de la producción y de la dedicación de todas las personas involucradas. Uno de los aspectos que me resultan más interesantes al revisitar esta película, años después de su estreno, es cómo ha envejecido desde el punto de vista cultural. En 2010, las relaciones entre Estados Unidos y China eran relativamente positivas, y la idea de una película que celebrara la cooperación cultural entre ambos países era no solo aceptable, sino bienvenida. En el clima geopolítico actual, con las tensiones entre Estados Unidos y China en aumento, una película como esta, que presenta a China de manera mayoritariamente positiva, que celebra su cultura y sus tradiciones, y que muestra la posibilidad de una conexión genuina entre individuos de ambos países, podría ser recibida de manera diferente, tanto por el público como por los medios. Es un recordatorio de que las películas son productos de su tiempo, y que el contexto político y social en el que se crean y se consumen influye inevitablemente en cómo son percibidas. Dicho esto, creo que el mensaje central de la película, que las personas, independientemente de su origen, pueden conectar a través del respeto mutuo y la buena voluntad, es un mensaje que no debería envejecer, que debería ser siempre relevante, y que quizás sea ahora más necesario que nunca. En un mundo que tiende cada vez más a la polarización y al tribalismo, historias como la de Dre y el señor Han, que muestran que la humanidad compartida supera las diferencias culturales, son vitalmente importantes. No cambian el mundo por sí solas, claro, pero contribuyen a crear un clima emocional donde la empatía y la comprensión son posibles, y eso ya es mucho. Me gustaría abordar ahora un tema que hemos rozado, pero no explorado en profundidad: la filosofía educativa que la película presenta a través del contraste entre el señor Han y el maestro Lee. Este contraste no es solo un dispositivo narrativo, es una declaración sobre dos modelos educativos fundamentalmente diferentes que tienen implicaciones reales en el mundo fuera de la pantalla. El modelo del maestro Lee es autoritario, basado en el miedo, la obediencia ciega y la búsqueda de resultados a cualquier costo. Sus estudiantes son técnicamente excelentes. Nadie puede negar que Cheng y sus compañeros son luchadores formidables, pero son emocionalmente reprimidos, temerosos de su maestro y carentes de la capacidad de pensar por sí mismos. Hacen lo que se les dice sin cuestionarlo, incluso cuando lo que se les dice es lastimar deliberadamente a un oponente. Son herramientas, no personas, y su éxito en las artes marciales viene acompañado de un fracaso como seres humanos. Este modelo educativo, lamentablemente, no es una invención cinematográfica. Existe en escuelas, academias de artes marciales, equipos deportivos y hogares en todo el mundo, y sus efectos son devastadores. Jóvenes que aprenden a ganar pero no a vivir, que saben pelear pero no resolver conflictos, que obedecen pero no piensan. El modelo del señor Han, por otro lado, es relacional, basado en el respeto, la paciencia y el desarrollo integral del estudiante. Han no le enseña a Dre solo Kung Fu, le enseña a ser una mejor persona. Le enseña disciplina, sí, pero también le enseña el propósito de esa disciplina: proteger, no destruir. Le enseña técnica, pero también le enseña filosofía. Le enseña a pelear, pero también le enseña cuándo no pelear. Y lo más importante, Han no le exige a Dre que sea perfecto, sino que se esfuerce. No lo castiga por sus errores, sino que los convierte en oportunidades de aprendizaje. Y no le impone su autoridad, sino que se la gana a través del respeto y la demostración. Este modelo educativo produce no solo buenos luchadores, sino buenas personas, y la película deja claro que el segundo resultado,
es infinitamente más valioso que el primero. La escena donde el maestro Lee ordena a uno de sus estudiantes que lastime deliberadamente la pierna de Dre en el torneo es el momento donde la toxicidad de su modelo educativo se hace más explícita. No es un accidente, no es un exceso de entusiasmo, es una orden directa de causar daño, y el estudiante la obedece sin dudar. Ese momento debería horrorizar a cualquier espectador, porque muestra las consecuencias últimas de un sistema educativo basado en el miedo y la obediencia ciega. Convierte a los jóvenes en instrumentos de la voluntad de su maestro, capaces de hacer cosas que saben que están mal simplemente porque se les dice que las hagan. Es una reflexión sobre la responsabilidad de los educadores y sobre el daño que puede causar un líder corrupto, y es más relevante hoy que nunca. Pero la película no se queda solo en la denuncia. También ofrece esperanza a través de la redención de los estudiantes de Lee. Cuando Cheng, al final del torneo, le muestra respeto a Dre y lo reconoce como un luchador digno, está rompiendo con la enseñanza de su maestro y eligiendo su propio camino. Está eligiendo el respeto sobre el desprecio, el honor sobre la victoria a cualquier costo, la humanidad sobre la obediencia ciega, y cuando sus compañeros hacen lo mismo, formando una línea de reverencia frente a Dre, están colectivamente rechazando la filosofía del maestro Lee y abrazando una nueva forma de entender las artes marciales y la vida. Es un momento de emancipación educativa que es profundamente esperanzador y que sugiere que la influencia de un mal maestro, por poderosa que sea, puede ser superada cuando los jóvenes encuentran una alternativa mejor. Quiero explorar otro tema que la película toca de manera tangencial pero significativa: la globalización y sus efectos en la identidad personal. Dre es un niño americano que vive en China, y a lo largo de la película, su identidad se transforma. No deja de ser americano. La película no sugiere que deba renunciar a su origen, pero incorpora elementos de la cultura china que enriquecen quién es. Aprende kung fu, aprende a respetar las tradiciones chinas, aprende algunas palabras de mandarín, y establece relaciones con personas chinas que se convierten en parte fundamental de su vida. Al final de la película, Dre no es ni completamente americano ni completamente chino. Es algo nuevo, algo híbrido, algo que solo podría existir en un mundo globalizado, donde las culturas se mezclan y se enriquecen mutuamente. Su identidad se transforma. No deja de ser americano. La película no sugiere que deba renunciar a su origen, pero incorpora elementos de la cultura china que enriquecen quién es. Aprende kung fu, aprende a respetar las tradiciones chinas, aprende algunas palabras de mandarín, y establece relaciones con personas chinas que se convierten en parte fundamental de su vida. Al final de la película, Dre no es ni completamente americano ni completamente chino. Es algo nuevo, algo híbrido, algo que solo podría existir en un mundo globalizado, donde las culturas se mezclan y se enriquecen mutuamente.